Me avisan si están viendo la pantalla, chiquillos. Y ahora sí. Sí. Entonces, vamos a ver si iniciamos. Dice, chiquillos, voy a ir viendo como le dije, los temas que yo considero que tal vez hay que repasar un poquito más, ¿verdad? Y el que me dijo el compañero le voy a explicar porque es la duda que él tiene. Bueno, en la unidad 1, recuerden que a ustedes les entra demasiados textos como vocabulario. Mira, eso es, más bien casi no tienen ni tanta gramática, es más como de lecturas y tipos de párrafo, ¿verdad? Lo que les entra. Entonces, bueno, la primera unidad habla mucho de cómo tener una vida saludable. ¿Verdad? Todo lo que tiene que ver con vida saludable, ya sea de mentalmente como de ejercicios y la parte de alimentación, ¿verdad? Cómo obtener el éxito y todo, tanto en la vida como en la alimentación y así. Ese es como el tema de vocabulario que les entra de la unidad. Cuando empezamos... ¿Sí? Disculpe, una consulta. No sé si tal vez en algún momento lo dijo y no me pude conectar. ¿Van a permitir el uso de verbos de la lista? Vieras que ahorita lo voy a ver si le escribo ya, bueno, ya lo he escrito, pero para ver si de fijo me van a dar chance. Ahorita estaba hablando con Hazel, entonces voy a ver si le digo qué me van a decir, si de fijo van a poder sacarlo o no. Y yo les notifico ahorita en la tarde a ver qué me dicen ellas. Para que ustedes... Profe, y si se puede, ¿usted lo tiene ahí a mano como para que nos pase y imprimirla? Sí, si pudieran llevar la lista de verbos, yo le envío el archivo con la firma mía y todo, para que sea el que vayan a sacar. Sí. Perfecto, gracias. Con gusto. Bueno, entonces aquí, chiquillos, es puro vocabulario, ¿verdad? No es tanta gramática al inicio, puro vocabulario que tiene que ver con los medios de salud, ¿verdad? El primer tema gramatical era el segundo condicional. Este tema, recuérdense que aquí íbamos a utilizar la primera y segunda columna de la lista de verbos. Era para dar una condición. Ejemplo, si ustedes dicen, si yo trabajé, yo tendría dinero, ¿verdad? Siempre vamos a utilizar el will como auxiliar, que está acá, el will como auxiliar, y el verbo en presente. A la par del if siempre va a ir el verbo en pasado, will y el verbo en presente. Entonces, este if, recuérdense que significa en sí de condición, lo vamos a utilizar solo para decir una condición, ¿verdad? Nada más. Ok. Entonces, decimos aquí, por ejemplo, if I were you, bueno, como les había dicho, este ejemplo está un poco extraño, porque dice una cosa como que ni existe, pero es como cuando ustedes dicen, si yo dormí, aunque suene extraño, así es, si yo dormí, yo estaría feliz, ¿verdad? Yo sé que suena mejor si yo hubiera dormido, yo hubiera estado feliz, pero ese sería el tercer condicional, no el segundo condicional. El segundo condicional siempre tenemos que agregarlo así o escribirlo así, ¿verdad? Entonces, en inglés sería if, I, y el verbo en pasado, dormir, que se dice slept. De la segunda columna, entonces I, recuerden siempre vamos a poner el will, y el verbo, en este caso es el verbo estar, que sería el verbo to be. I will be happy, ¿verdad? Si yo dormí, yo estaría feliz, ¿verdad? Siempre. O al revés, si yo digo, ella tendría plata, si ella trabajó, ¿verdad? En inglés sería así, she will have
money, coma, if she worked. ¿Verdad? Puede ser que el if esté al inicio o a la mitad de la oración, no importa. Lo que sí tenemos que saber es que a la par del if siempre va a ir el verbo en pasado. Y cuando no esté el if, vamos a agregar el would, que es el auxiliar, y el verbo en presente, en el segundo condicional. En el examen, chiquillos, ¿qué es lo primero que tienen que hacer ustedes? Ubicar el if, ¿verdad? Voy a poner aquí, second conditional. Okay. Voy a enviarles esto aquí en el grupo de WhatsApp como para que les quede. Ok, listo. Ok, ese es el segundo condicional, ¿verdad? Aquí tenemos una práctica, bueno, algunas practiquillas como preguntillas, ejemplos de. Después teníamos los morals. Recuérdense que los morals van a trabajar como parásitos que se van a pegar al verbo, igual como una mata parásito, ¿verdad? Que nace en un árbol. Es igual, el can solo no puede existir, necesita tener un verbo para poder trabajar. Vamos a tener morals que van a trabajar, van a servir para hablar de habilidades, pedir permiso, posibilidades, obligaciones, con un conocimiento fuerte, un consejo, requerir o ofrecer algo, y oraciones con if, ¿verdad? Entonces, cuando hablemos de habilidades, va a ser siempre el can, y para pedir permiso también. Cuando iniciemos con pregunta, vamos a iniciar con el moral. Cuando sea con oración, el sujeto y después el moral, ¿verdad? En cualquiera, para posibilidad, tenemos a may, permiso, may también, ¿verdad? Obligation, must, o un conocimiento muy fuerte. Para consejo solo tenemos a should. Para ofrecer o requerir algo, el would. Y también para hacer oraciones con el if, como la del segundo condicional, utilizamos would. Aquí viene un cuadrito, chiquillos, que bueno, yo igual ya se los había enviado en el grupo de WhatsApp, se lo voy a enviar acá por aquello. Él nos indica cada cuánto utilizamos o cómo utilizar los morals, ¿verdad? Recuerden de habilidad, hay algunos que se van a utilizar de 2 hasta 3 veces, ¿verdad? No importa si funciona. Tenemos, por ejemplo, con habilidad, que vamos a utilizar siempre can y could, con habilidad. Can para presente y could como para el pasado. Permission, utilizamos can o could o may, cualquiera de los tres. Si hacemos una pregunta, primero el sujeto y después el moral. Cuando es advice, vamos a usar siempre should, obligación must o have to, y permission, possibility, may, might, could y can, donde might es una posibilidad no tan fuerte y may una posibilidad más fuerte, ¿verdad? May como de un 50% y might como de un 30%. ¿Qué fue, Catherine? Como más afirmativa es el may, ¿verdad? Ajá, o sea, el may es cuando usted tiene una posibilidad muy alta de que pase. Como que usted me diga, tomorrow I may go to the supermarket, ¿verdad? Que usted diga, mañana yo iré al supermercado. No está segura, pero puede hacer que sí. ¿Por qué? Porque ya casi no tiene comida, ya no tiene leche, no sé, qué sé yo, pasta. Entonces es una posibilidad muy fuerte, ¿verdad? Que puede hacer que de ahí va a tener que ir. En cambio, el might, el primero, es algo como que usted diga, sí, puede hacer que yo, el día del examen salga a las 8:30, se me ocurre, ¿verdad? Es una posibilidad, pero puede hacer que no. La probabilidad es menos. No es tan verdadera, digamos. Igual could y can. Could es para pasado y can para presente. Ok. Entonces ahí están lo que son lo de los morals. Más vocabulario, cómo tener una vida saludable. Sí, es una vida saludable, pero como mental, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver ya que ver como con la personalidad.
aprendernos como estas palabritas, que es lo mismo, generoso, responsable, ¿verdad? Educado, o sea, todo lo que tiene que ver como cómo uno ser mejor persona. Después teníamos que este es el futuro continuo, chiquillos. Este tema es uno de los temas como que yo digo, no lo pueden perder en el examen porque es muy fácil. Porque, chiquillos, vean, cuando ustedes en el examen digan continuo, con solo que digan la palabra continuo, ya ustedes tienen que saber que es ING. Sea continuo o sea progresivo, lo que diga, cualquiera de los dos. Continuo, progresivo, es lo mismo, ¿verdad? Entonces, cuando venga uno de esos dos, ya sabemos que tenemos que agregar ING y siempre van a ser a los verbos. Entonces, no vamos a necesitar la lista de verbos para este tema, porque al verbo que nos den, solo sabemos que tenemos que agregarle ING y listo. ¿Ok? Entonces, chiquillos. Bueno, y para que sepan, chiquillos, hoy solo hay 6. Hay 6 personas conectadas, pero como esta es la tutoría de no sé, repaso, la estoy grabando. No debería porque no está en la mitad, pero la voy a grabar como para que puedan repasar en esta semana. Como hoy es la última clase, entonces ahora yo se las paso. Ok, chiquillos, lo de que es el futuro continuo, vamos a necesitar siempre el will be, ¿verdad? El requisito para utilizar el futuro continuo es agregar will be por todo lado y verbos con ING. Ustedes saben que en una oración, si ustedes no ponen esas 3 cosas, ni el will, ni el be, ni el verbo con ING, está mala. Las 3 tienen que estar ahí, ¿verdad? En diferente orden, pero tienen que estar. Cuando es una oración positiva, siempre vamos a escribir el sujeto de primero, will be pegadito y el verbo con ING, ¿verdad? Si fuera negativo, en medio del will y del be, vamos a escribir un not. Will not be, sería en este caso, ¿verdad? Y cuando es una pregunta, primero escribimos el will, después el sujeto y después el be. Y el verbo con ING. Entonces, voy de nuevo. Oración positiva, sujeto, will be y verbo con ING. Oración negativo, sujeto, will, un no en el medio, be y el verbo con ING. Y preguntas, will de primero, you, be y los verbos con ING. ¿Verdad? Siempre va a ser en ese mismo orden. Ok, aquí tenemos como un resumencito. Esto está en el grupo de WhatsApp. Yo les había enviado una foto. Positive sentence, como le dije, subject o nombre o animal, will be y verb with ing. Negative sentence, subject, will not o won't, el que ustedes se quieran utilizar, el be y el verbo con ing. Equations, will first, ¿verdad? El primero. Catherine, dime. Ay, no, ya estaba viendo que aún en preguntas siempre se usa el ING. Sí, en todas, siempre tiene que estar, porque el tema se llama futuro continuo. Con solo que no pongamos el ING ya está malo. Siempre que diga continuo, en cualquier tema, chiquillos, no solo en futuro, sea en presente, en pasado, ¿verdad? Siempre que diga continuo o progresivo, tenemos que agregar el ING. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a identificar que es progresivo o que es algo continuo. Cuando decimos, por ejemplo, ando, caminando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí dice, she will be starting, ella estará empezando, ¿verdad? I won't be starting, yo no estaré empezando. Aquí, will they be starting, estarán ellos empezando igual, ¿verdad? Entonces, el will de primero, eso es lo que va a cambiar, que en la pregunta va el will de primero. Y en las oraciones, el sujeto de primero. Y la diferencia entre positive y negative es que usamos will not y aquí solo will. Ok. Aquí tenemos otro listening. Bueno, en el examen no les va a entrar. Textos, de lo mismo. Chiquillos, si voy muy rápido o ocupo que algo me devuelva, me dicen, ¿verdad? Yo sí, como voy haciendo un repaso, supongo que esto es como que ya más o menos ustedes lo saben, solo que lo estoy repasando, pero si no se lo saben, me dicen. Ok, después aquí, igual, un plan para tener vida exitosa o el éxito, ¿verdad? Vocabulario de los mismos. Nos salen las
partes de una oración o de un texto, ¿verdad? Aprendernos las chiquillos. Hace, no sé, como un año, el año anterior o algo así, no sé si fue el año anterior, como a principios del año pasado, si no me equivoco. En el examen de 11º salía una parte así, decía, they from, vamos a ver, they listen the music, ¿verdad? Y venía una parte, digamos que esta, ok, vamos a ver esto, venía así. Listen music, ¿verdad? They listen music, algo así, digamos. Y venía un espacio y les preguntaban, la palabra en negrita, bueno, en este caso mayúscula, ¿qué es? ¿Verdad? Entonces, bueno, ahí es muy fácil, ¿verdad? Que ustedes digan, bueno, ¿qué sería el listen, chiquillos? De acuerdo hasta a las partes de la oración. Verbo. Escuchar. Sí, exacto, es el verbo. Entonces ustedes tenían que escribir la palabra verb, ¿verdad? Perfecto, ya tenían un punto, listo, ¿verdad? Pero a veces les ponían, por ejemplo, si les dicen así, they listen, y le ponen así. Si les dicen así, they always listen the music, ¿qué sería always ahí en esa oración? Ninguno sabe qué es always. Bueno, significa la palabra siempre, ¿verdad? Pero ¿en qué se clasificaría? ¿En sujetos, pronombres, adjetivos, verbos, adverbios, preposiciones, conjunciones o interjecciones? Bueno, esto es un adverbio, ajá, es un adverbio de frecuencia. ¿Qué tan seguido hacemos algo? ¿Verdad? Recuerde que el adverbio nos dice qué tan seguido. Siempre cuando ustedes se tengan que, en el examen, ustedes se pregunten, ¿qué tan seguido pasa algo? Es un adverbio, porque es donde ustedes dicen, a veces, nunca, casi siempre, rara vez, de vez en cuando, ¿verdad? O sea, un adverbio. Entonces, tenemos que seguir, aprendernos eso. O si nos ponen una oración así, they work at 5 p.m. Así. They work at 5 p.m. ¿Qué significará el at? ¿Qué será el at? ¿En cómo clasifica usted el at? ¿En qué tema? Ninguno sabe. Conjunción. No, conjunción no. El at es una preposición de tiempo. Como usted dice, ellos trabajan a las 5. Es una preposición. Recuerde que hay preposiciones de lugar, como cuando usted dicen a la par, en medio, debajo, encima, detrás, ¿verdad? No sé, enfrente, opuesto. Pero también están las preposiciones de tiempo, que son, por ejemplo, in, on y at, son las más comunes, que es por usted dice, por ejemplo, yo trabajo los jueves. Ese los se dice on, ¿verdad? Y si yo digo, I play in the morning, el in es una preposición de tiempo también, que es en. Por eso, estas son las que tenemos que aprendernos, las chiquillos, porque estas son unas, que eso se supone que ustedes lo ven desde séptimo, ¿verdad? Cuando ustedes aprenden a hacer una oración, bueno, en realidad desde la escuela, cuando uno aprende a hacer una oración y así, ¿verdad? Entonces, tenemos que tratar de reconocerlas. Así había sido una parte en un examen, en el primer examen del año pasado, y de la mitad del grupo había salido bien y la mitad no. ¿Por qué? Porque no sabemos todavía qué son esas palabras. Sí, igual cuando ustedes hagan la prueba de dominio lingüístico, estas palabritas, así, que saber que es un verbo, un adjetivo, un pronombre, nos ayudan a identificar de qué están hablando, ¿verdad? Entonces, vean, vamos de nuevo. Los nouns son nombres, ¿verdad? Nombres de personas, animales o cosas. En español, nouns son sujetos, ¿verdad?
Ok, como cuando yo diga que si yo estoy hablando, Catherine limpia el carro. Entonces, Catherine, el nombre de Catherine sería un noun, porque es el nombre de ella, ¿verdad? Es un sujeto, ¿verdad? Ok. Pronouns, bueno, ustedes eso sí se lo saben, son los pronombres, como cuando ustedes dicen she, you, they, we, ¿verdad? Pero también tenemos los pronombres cuando ustedes dicen mío, nuestro, su, que son los pronombres de posesión. Si yo les digo así, vamos a ver, voy a hacerme por acá abajo. Si yo les digo así, this is her car. Y yo le pregunto, ¿qué significa este her? Bueno, este her es un pronombre de posesión que le pertenece a alguien, ¿verdad? Pronombre de posesión. Entonces tenemos que sabernos eso. Aquí hay algunos ejemplos. También los demostrativos, como cuando ustedes dicen this, este también sería otro pronombre, ¿verdad? ¿Verdad? Aquí donde está those, ¿verdad? Aquellos, aquellas, esos son pronombres. Se llaman demostrativos, pero vienen de esta familia. Los pronombres, ¿verdad? I, you, us, significa con nosotros, pero si yo digo, ejemplo, she work with us. Ella trabaja con nosotros. Este nosotros viene del we, ¿verdad? Pero we lo vamos a utilizar cuando el sujeto, es, digamos, de quien estamos hablando. Si yo digo, nosotros trabajamos en el proyecto, donde nosotros somos lo principal, pero en este caso dice, ella trabaja con nosotros. Ella es de quien estamos hablando. Nosotros no somos tan importantes en ese instante, porque ella trabaja con nosotros. ¿De quién estamos hablando? De ella. Entonces, ese nosotros se dice as cuando nosotros no somos lo principal en la oración, ¿verdad? Si fuéramos nosotros lo principal, entonces sí tendríamos que poner we. Ok. Aquí vienen algunos, ¿ves? I want her to dance with me. Her es yo quiero que ella baile conmigo. ¿Ves? ¿Quién es el pronombre principal? Yo. Y el her y el mine son pronombres, pero no tan principales. Ok, tenemos los adjetivos, chiquillos. Los adjetivos son las cualidades que le damos a un sujeto, ¿verdad? Como cuando ustedes dicen grande, feo, bonito, alto, pequeño. Esos son los adjetivos, los que califican al sujeto. Porque el adverbio es el que modifica al verbo. ¿Ves? Al verbo. En cambio, el adjetivo es el sujeto. Como cuando yo digo, ella es alta. El adjetivo es alta. Pero si yo digo, ella siempre, bueno, o si yo digo, ella es feliz. Feliz sería el adjetivo porque me está dando una característica de ella. Pero si yo digo, ella siempre está feliz, ella es el pronombre. Siempre el adverbio. Y feliz el adjetivo, ¿verdad? En una oración siempre van a haber un montón, van a haber verbos, pueden estar hasta todas juntas, o 3, o 4, o 5, ¿verdad? Entonces tenemos que identificar cada uno. Adjetivo, como les dije, califica al sujeto, da características del sujeto, como por ejemplo estados de ánimo, feliz, triste, amargado, no sé, ¿verdad? Enojado. También características físicas que nosotros nos podamos decir, o le podamos decir a alguien o a algo. Por ejemplo, alto, viejo, feo, bonito. Los colores también son adjetivos, porque si yo digo, no sé, se me ocurre, Glenda tiene un carro rojo, ¿verdad? El color rojo le está dando una cualidad al carro, ¿verdad? Lo está describiendo cómo es el carro. Entonces, el color también iría en los adjetivos. Por ejemplo, la apariencia física, no sé, viejo, nuevo, delgado, gordo, arrugado, ¿verdad? Todos son adjetivos. Lo utilizamos para describir el sujeto. Adjetivo describe el sujeto. Verbo es muy fácil, es la acción, ¿verdad? La acción en la oración. Adverbio, como les dije, nos va a decir qué tan seguido pasan las cosas, ¿verdad? Si yo digo, Catherine siempre está triste, es qué tan seguido está ella triste.
sería siempre. Ese sería el adverbio, ¿verdad? O como cuando ella me dice a mí, yo raramente estoy enojada. Raramente es un adverbio, porque también preguntamos qué tan sería. Las preposiciones son como por ejemplo a la par, en medio, detrás, enfrente. Esas se llaman preposiciones de lugar, ¿verdad? En el lugar que están las cosas. Pero también tenemos preposiciones de tiempo, ¿verdad? Profe, consultita. ¿El adverbio va antes del verbo o después del verbo? Siempre va a ir antes del verbo. Antes del verbo. ¿Sí? ¿Ves? Porque, bueno, va a ir, depende de la oración, en realidad, Catherine, porque hay oraciones que van a llevar hasta 2 adverbios. Si yo le digo a usted, Catherine ayer estudió fuertemente. Ayer es un adverbio y fuertemente también. Entonces utilizamos 2 adverbios en la misma oración, porque ayer es un adverbio de tiempo, ¿verdad? Igual, ¿cuándo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Qué tan frecuente? Ayer. Y fuertemente también. Entonces, casi siempre van a ir antes del verbo. Pero cuando terminen, vea, cuando usted vea una oración que terminen con L-Y, así la palabra como esta, eso es un adverbio de fijo. ¿Por qué? Porque aquí dice rápidamente, felizmente, no sé, exitosamente, son los adverbios, los que terminen en L-Y, porque esos, y casi siempre van a ir antes del verbo, como que usted diga, yo rápidamente entendí el tema, ¿verdad? Pero usted también puede decir, yo entendí el tema rápidamente, ¿verdad? Dependiendo de cómo usted lo quiera decir, o antes o después. Pero en inglés casi siempre van a estar antes. Ok. Ok, gracias. Con gusto. Las preposiciones, como les dije, de lugar y de tiempo, chiquillos. Lugar y tiempo, lugar y tiempo. Cuando digo lugar y ustedes me dicen ayer, no sería una preposición. No, porque las de tiempo son cuando ustedes dicen a las, en, los, ¿verdad? Como cuando van a decir la hora, a las 3, los jueves, en la mañana. Esas serían las preposiciones de tiempo. Cuando decimos así exactamente. Ok. Después tenemos las conjunciones. Las conjunciones son esas palabritas que van a hacer que nosotros unamos 2 oraciones. Si a mí David me dice, yo trabajo y estudio, ese y hace que unamos 2 oraciones. Para que David no me diga, yo trabajo, y que después me diga, yo estudio, o sea, que diga la oración 2 veces, él lo puede unir, trabajo y estudio. Entonces, ese y hace que unamos 2 oraciones. O si Fernanda a mí me dice, a mí me gusta pescado, ¿verdad? O sea, a ella le gusta comer pollo, pero le gusta más el pescado. Entonces, esas son 2 oraciones que las unimos por ese pero. Pero Fernanda me puede decir así, a mí me gusta el pollo, a mí me encanta el pescado. ¿Ve? O sea, ahí dijo 2 oraciones, pero si queremos unirla, le ponemos el pero. A mí me gusta el pollo, pero me encanta el pescado. O y me encanta el pescado, ¿verdad? Pueden ser varias, y, pero, porque, que son exactamente como las 3 palabras que no entiende. ¿Quién era el que me había dicho que no entendía alguna? El tema que me dijo lo de neither, both, ¿quién era? Miguel era. Creo que sí. Bueno, ese tema también es de esa familia, ¿verdad? Entonces dice, ambos, pero une 2 oraciones. ¿Verdad? Entonces, conjunciones, une 2 oraciones. Esas palabritas unen 2 oraciones. Y interjection son las expresiones como cuando usted dice, uy, me caí. Ay, qué caliente está esto. Uy, qué frío, ¿verdad? Cuando uno hace como esos sonidos, esos son las interjections. Y casi siempre van a estar a la par de un signo de admiración, o sea, acompañadas de un signo de admiración.
Ok, chiquillos, esas son esas, ¿verdad? Entonces aquí seguimos, entonces lo más bien pueden ponerles a ustedes como una oración así y que ustedes identifiquen ejemplo, and, o no sé, of, race, and, ¿verdad? Cualquier palabra, finish, verbo. Entonces, para que como que lo vayan practicando. Esto es como aprenderse estas palabritas que tienen que ver igual cómo tener éxito mentalmente, ¿verdad? Compasión, mentalmente, amándolo, privilegio. Bueno, esas son palabrillas que tienen que ver con ese vocabulario. Chiquillos, recuerden que a ustedes les entra el párrafo expositorio. En caso de que los pongan a hacer un párrafo, tiene que ser expositorio. ¿Cómo es eso? Como exponiendo. Tengan esa idea, como exponer algo, ¿verdad? Qué sé yo, que a mí David me va a hablar de cómo él, no sé, hace arroz. Entonces él me va a exponer el proceso, ¿verdad? Así, eso es un párrafo expositorio. No, mira, aquí estaba. ¿Ves? Entonces aquí está, donde tenemos un propósito, ¿verdad? Lo vamos a explicar, a describirlo, ¿verdad? Digamos que a mí dice David, bueno, yo para hacer arroz, primero lavo el arroz, se me ocurre. También me gusta después, no sé, picar los olores y cocinarlos primero. Después echo el arroz, se me ocurre con un poquito de sal y ya, que se cocine un poco. Después le echo el agua. Bueno, no sé, ¿verdad? El proceso que sea, o sea, lo describe paso a paso. Ok. Este texto tenemos, o sea, se tiene que incluir todo este vocabulario que estamos aprendiendo. No, pueden hacer, chiquillos, que les pongan un párrafo de cómo tener, que expongan cómo tener una vida saludable, se me ocurre. Creo que sí era una tarea. Exponga cómo tener usted una vida saludable. ¿Por qué? Pues que usted en el texto diga cómo usted puede tener una vida saludable, que usted diga, bueno, haciendo ejercicio, usted está exponiendo o describiendo cómo tener una vida saludable, haciendo ejercicio, comiendo sano, tomando mucha agua, durmiendo bien, ¿verdad? Entonces puede hacer que sea así como la tarea. Recuerden el video que están haciendo, el que tienen que entregar, exactamente igual, ¿verdad? Puede hacer que sea así. Una pregunta con eso. Son dos tareas, bueno, es la misma, pero vienen separadas. Sí, exacto, es la misma, pero vienen separadas. Ok, gracias. Con gusto. Ok, entonces aquí, ¿verdad? Con el párrafo. Más vocabulario, cómo tener una vida exitosa. Recuerden que les había dicho que trataran de aprenderse los phrasal verbs. Estos son como frases que significan algo, ¿verdad? En español, nosotros no tenemos como que mucho de esas frases. Usted dice, por ejemplo, si usted quiere decir, ok, como, bueno, sí tenemos unas que otras. Si yo le digo a ustedes, vamos a empezar una clase de ejercicio, y yo le digo, chiquillos, hagamos estiramiento. ¿Qué creen ustedes que sería ese estiramiento? ¿Verdad? Sería, qué sé yo, calentar los músculos antes de hacer ejercicio, ¿verdad? Eso significa, por ejemplo, ¿ves? Warm up. Calentar los músculos antes de hacer ejercicio. Se llaman phrasal verbs porque son palabritas que se van a unir para crear otra, ¿verdad? Workout se llama ejercicios, pero nosotros no vamos a decir workout, solo decimos voy a hacer ejercicio. Put on es como incrementar, ¿verdad? Como que usted diga, necesito incrementar mi masa corporal. Bueno, ¿cómo sería? Sí, subiendo de peso, no sé, haciendo ejercicio, comiendo más proteína, menos grasas, tomando líquidos, se me ocurre, ¿verdad? Después, pick out, eso es más bien comer mucho. Ok, estamos muy delgados y se necesito pick out a lot. Comer demasiado, ¿verdad? Para subir de peso. Keep up, mantenerse. Entonces uno dice, mantenga. Uno no utiliza un phrasal verbs. Es como aprenderse el significado de estas palabras. Digo, de esas phrasal verbs que significan eso. Increase, incrementar. Stretch out es como estresar. Burn off, eliminar. Doing es como quitar, cortar. Y tire out es como exhaustir, como botar, quitar, ¿verdad? También. Okay. Entonces ahí están esas
palabrillas, es como aprenderse el significado. Más textos. Puros textos. En un décimo hay demasiados textos. Y empezamos la unidad 2, ¿verdad? Que es la segunda del examen. Ok, en la unidad 2 nos entra todo lo que tenga que ver con social networks vocabulario, o sea, vocabularios de textos. Puede ser que en el examen les entre textos de todo lo que tenga que ver con redes sociales, no sé, de artículos, de aplicaciones, tecnología, todo eso puede hacer que les entre un párrafo de eso, ¿verdad? Entonces está ahí, como aprendernos solo, identificar las palabras que no sepamos, muchas se parecen mucho. Tenemos los intensifiers, estos qué tan seguido pasan, estos son adverbios también, chiquillos, como les dije anteriormente. ¿Ves? Ellos son, ¿ves? Aquí dice intensifiers add adverbs, son adverbios. Todos estos nos sirven como adverbios. ¿Por qué? Los adverbios, recordemos que son los que van a qué tan seguido, ¿verdad? Entonces, igual, si yo le digo a usted, si a mí me dice, José, estoy extremadamente estresado por el examen. Extremadamente es el adverbio, porque nos está dando una cualidad del verbo. El verbo es estresar, ¿verdad? Yo me estreso, usted se estresa. El verbo es estresarse. Y él está dando está calificando al verbo. Esos son los adverbios. Y vamos a ver estos. Absolutely es absolutamente. Que a mí me diga, Catherine, estoy absolutamente de acuerdo con usted, ¿verdad? Ella está. Entonces, absolutely es un adverbio. Completely, completamente. ¿Ves lo que les dije? Cuando termina en LY, siempre son o significan como mente. Extremely, extremadamente. Highly, como altamente. Y aquí hay un montón más, ¿verdad? Entonces, como aprendernos. Dice, don't work too hard. No trabajes tan duro, ¿verdad? No es solo trabajar, sino no tan duro. Entonces, aquí hay como un ejemplo de un adverbio. Y aquí hay varios. Entonces, aprendernos como el significado de esas palabritas, nada más. Tenemos otros, por ejemplo, esto, very big, es para decir como enorme. Very bad, muy malo. Very small, como muy chiquitito, pequeñito, delgado, ¿verdad? Very tasty, muy delicioso o delicioso. Very good, cuando dice muy bien, también podemos decir excelente o perfecto, ideal, maravilloso, esplendoroso. ¿Ves? Pues estos son adverbios. Los vamos a ir cambiando. Vienen igual los mismos. Puede ser que venga algo así. Les pongan aquí arriba como adjetivos y ustedes tengan que cambiarlos, ¿verdad? Entonces ahí están. Ok. Otro párrafo. Más vocabulario de todo lo que tiene que ver con tecnología. Y vienen uno de los temas, chiquillos. Ustedes este tema lo entienden. Díganme la verdad. Profesor, vocabulario hay que aprenderse de memoria, no lo van a permitir sacarlo en el examen ni nada. No, esos vocabularios sí, no, eso sí no lo pueden sacar. Los verbos todavía ahora les notifico, pero ese vocabulario, aunque pudieran sacar los verbos, ese vocabulario no, porque ellos no son verbos. No, ahí no. Chiquillos, este tema de comparativos y superlativos lo entienden bien, porque este es uno de los más difíciles que les entra en el examen. Pues a ver, para saber si cómo van, para ir preparándome a lo que voy a ir a revisar cuando me entreguen sus exámenes. Más o menos lo entienden, ¿o no? Los demás. Lo EST. Sí, lo de ST, lo de R. Aquí utilizamos adjetivos, chiquillos. Para este tema nunca vamos a usar un verbo, ¿verdad? No verbos, solo adjetivos. ¿Cuáles eran los adjetivos? Los que van a calificar el sujeto, ¿verdad? ¿Cuáles son los que califican el sujeto? Alto, feo, bonito, yo soy alta, grande, pequeña, no sé, ¿verdad? Simpática,
bulliciosa, lo que sea. Me califican a mí como persona, no al verbo, ¿verdad? Ok. Dice, los comparativos los vamos a utilizar cuando comparamos dos o de una manera específica. Ejemplo, yo soy más alta que usted. Listo, ya no hay más que decir ahí. Se acabó la idea, ¿verdad? Yo soy más alta que usted. Pero si yo digo, yo soy la más alta del aula, estoy hablando en general. Ustedes ni tan siquiera saben cuántos estudiantes hay o de qué aula estoy hablando. Nada más sé que yo dije, soy la más alta del aula, ¿verdad? Ok. Entonces, tenemos que aprender a utilizarlos. Contamos las letras de los adjetivos. Dice, si el adjetivo tiene 5 letras o menos de 5 letras, en una oración comparativa le vamos a agregar ER. Y en una oración superlativa le vamos a agregar EST, ¿verdad? Ejemplo aquí, small. El small tiene 5 letras, está en el límite. Entonces, en una oración comparativa le vamos a agregar ER. Y en una oración superlativa, EST. Toda oración superlativa tenemos que escribirle el de adelante. Por ejemplo, the smallest, the friendly, no sé, the coolest, ¿verdad? Donde siempre vaya de primero. Y cuando es comparativa, vamos a agregar el than en la oración. Ejemplo, she is smaller than me. Ella es más pequeña que yo, ¿verdad? Ocupamos ese que en la oración. Ok, esa es la primera regla. La segunda regla nos dice que si tenemos una palabra de 3 letras en el orden de una consonante, una vocal y otra consonante, vamos a agregar la última consonante, ¿verdad? Por ejemplo, big es de 3 letras, entonces como es de 3 letras y en el orden de una consonante, una vocal y otra consonante, tenemos que agregar otra consonante y agregarle ER en comparativas y EST en superlativas. ¿Ok? Siempre va a ser así. Entonces, voy de nuevo. 3 letras, consonante, vocal, consonante. Agregamos la última consonante y le escribimos ER en comparativas y EST en superlativas. Ok. Aquí tenemos ejemplos: bigger, biggest, wet, wetter o westest. Están ejemplos. También teníamos cuando decía que si el adjetivo tenía 5 letras o menos y tras de eso la última letra es una Y, ¿verdad? Vamos a quitar esa Y y le vamos a agregar R en oraciones comparativas y EST en oraciones superlativas, ¿verdad? Comparativas IER, superlativas IEST. Y obviamente que eliminamos la Y, ¿verdad? Cuando tiene más de 5 letras, ¿verdad? Es una palabra grande, vamos a agregar more, comparativas y the most en superlativas. Chiquillos, recuérdense este cuadro. Este cuadro tampoco está en la lista de verbos porque estos son adjetivos. Que en la lista de verbos lo que hay son verbos, no adjetivos. Para el examen, sí tienen que usar los verbos, pero no tanto. Utilizan más los adjetivos en este examen. Entonces, recuérdense, cuando vamos a usar good en una oración comparativa, nunca podemos escribir gooder, eso no existe. Tenemos que escribir better en una comparativa y the best en una superlativa. ¿Ok? Bad, que significa malo, en una comparativa, worse, y en una superlativa, the worst. Far significa lejos, further o farther en una oración comparativa y the furthest o the farthest, cualquiera de las dos, en una oración superlativa.
Little, que es pequeño, less comparativa de least, superlativa. Many o much, comparativa more, superlativa de most. Old, elder o older para comparativa, o the oldest o the eldest en superlativa. Aprendámonos este cuadro, chiquillos, porque fijo, por lo menos una sí les van a poner de estas. Práctica que está acá ya está en su grupo de WhatsApp, pero puede ser que si les entre. Otra vez, aquí nos dan, entonces aplicar las reglas. En esta fácil porque aquí escriben el dan y aquí el de, entonces dice de superlativa, dan comparativa, pero si en el examen no está, tienen ustedes como que aprender a ver o saber qué es lo que dice la oración. Okay. Un examen anterior había venido algo así. Venían dos, no sé si eran computadoras o carros, y escribir oraciones comparativas y superlativas utilizando los objetos que notaban. Entonces, un resumen que también está en el grupo de ustedes de WhatsApp. Este es el tercer condicional, chiquillos. Recuerden que el tercer condicional significa solo tercera columna en la lista de verbos, o sea, solo los verbos de la tercera columna. Es exactamente igual que el segundo, a excepción de que cambian los verbos. Vamos a utilizar el if. A la par del if, vamos a escribir el verbo en pasado. Es como cuando yo digo, si usted trabajó, perdón, si usted había trabajado, usted habría tenido plata, ¿verdad? Si ella ha trabajado, coma, ella habría tenido plata, ¿verdad? Si ella ha trabajado, ella habría tenido plata. Sería si if she had worked, she would, recuérdense que siempre tenemos que agregar el would, have, siempre vamos a agregar would have, y el verbo en participio, tenido, had, money, ¿verdad? She will have had money, ¿verdad? Siempre vamos a agregar el will have. Si es positiva, si es negativa, wouldn't have. Pero digamos, cuando está el if, el verbo solo, agregamos el had y el verbo en participio. Y cuando no está el if, vamos a agregar el would have y el verbo en participio. Okay, son tres cosas. Voy de nuevo. Cuando está el if, vamos a agregar el had y el verbo en participio. Cuando no está el if, vamos a agregar el would have y el verbo en participio. ¿Okay? Los verbos siempre en participio. ¿Me entendieron ahí? Profe, cuando el if es had y cuando el es have. Exacto. Pero a usted no le van a dar el will nunca, solo le van a dar el if. Entonces usted tiene que recordarse que a la par del if va el had y el verbo en participio. Y en el otro lado, en la otra raya, tenemos que agregar esto, will have y el verbo en participio. El will seguramente que ustedes también lo tienen que escribir, solo le van a dar como el if. Tercer condicional para ponérselos ahí. Como el ejemplo de un tercer condicional. Ok. ¿Ves? Como aquí. Puede ser que el examen sea como esta práctica. Entonces usted dice, bueno, ya me dieron el if. A la par del if, siempre voy a escribir el had y el verbo en participio. Entonces dice, if
Bueno, nos dieron el he, entonces sería if he had, y el verbo en participio, y al otro lado nos dieron nada, no está el if. Y sería would, bueno, está el he, entonces hay que acomodar primero al sujeto. Acuérdense que siempre va el sujeto de primero. He would have, y el verbo be en participio, que se dice been, ¿verdad? Igual aquí, ve, aquí está primero, primero está el resto y después el if. Hagan primero siempre la parte del if. Primero ubiquen los if en el examen y hacen esa parte, porque así es más fácil y no pierden, o sea, por lo menos ya entienden una parte. Si empiezan al revés, se les enreda todo. Primero ubiquen los if en el examen. Ok. Ahí está esta práctica, se las envié en el grupo también yo, la clase, bueno, el día cuando expliqué esto. Un texto. Tenemos el tema del will. Este es muy sencillo. Recuerden que aquí cuando ve todo lo que tenga que ver con futuro, al verbo no le va a pasar absolutamente nada. Solo vamos a agregar auxiliares. Tenemos if. Dice. Perdón, will y going to. Los dos nos van a funcionar para hablar del futuro y para hacer predicciones. Nada más que will lo vamos a utilizar para ideas que tomemos en el momento o espontáneamente, y el going to lo vamos a usar cuando ya hablemos como de algo planeado para nuestro futuro, ¿verdad? Algo que ya sea que va a pasar, como que ustedes me digan, the next Sunday, el siguiente domingo, I am going to have the English test. Yo tendré el examen de inglés, ¿verdad? Es de nuestro futuro, pero bueno, lo más seguro es que ya va a ser el examen, ¿verdad? Ya para que no sea es porque pase alguna emergencia, se me ocurre, no sé, se perdieron los exámenes, no los imprimieron, algo ya así que se fuera de lo normal, pero de lo contrario sí, es algo que ya sabemos que va a pasar. En cambio el will es algo que no sabemos si va a pasar. Por ejemplo, que a mí en este momento me diga, David, I will have a 90 in the exam. Yo voy a tener un 90 en el examen. Bueno, él no está seguro. Puede ser que sí, puede ser que no. Puede ser que más bien tenga más o que tenga menos. Es una predicción, ¿verdad? O algo que no estamos seguros. Las predicciones también trabajan con going to y con will. Como que a mí Fernanda me diga, qué sueño, me iré a acostar. Entonces quiere decir que el futuro de ella, de no sé, se me ocurre, de 3 a 4 de la tarde, se va a ver afectado porque ella tenía planeado hacer una cosa, pero como tiene sueño, primero se va a acostar. Vamos a ver. Will, entonces, will sirve, will y going to para predecir, pero going to para algo ya, un plan, y will para algo espontáneo, ¿verdad? Ok, ahí lo tenemos. Entonces dice que el will va a ir a la parte del verbo y el going to también, nada más que con el going to ocupamos el verbo to be. Por ejemplo, she's going to play soccer, ¿verdad? Ella irá a jugar fútbol. Vamos a ver aquí. Tenemos una practiquita. ¿Ves? Aquí está. Vean. El siguiente verano. Dice, yo viajaré a Nueva York. Mi hermana me compró el tiquete. Ya es un plan, ¿verdad? Y sería, I am going to travel. Dice la 6. Los expertos dicen que sufrir seriamente si nosotros seguimos contaminando. Ok, los expertos dicen, ya es algo como que de fijo, ¿verdad? Los expertos dicen que seguimos contaminando, vamos a acabar con la tierra. Entonces sería going to, porque ya tienen algo de poder para usted decirlo, ¿verdad? Okay. Entonces hay varias, estas ya están en el cuaderno. Digo, mentira, en el WhatsApp. Tenemos vocabulario de los robots, todo lo que tiene que ver con tecnología, y llegamos al tema que no entendía Miguel. Dice, both, either y neither.
both significa ambos. O sea, como cuando usted dice, I like both, the black one and the orange one. Dice, a mí me gustan ambos, el negro y el anaranjado. ¿Ok? Entonces, both es ambos. Lo vamos a utilizar cuando hablamos de algo que vamos a hacer dos cosas. Y vamos a utilizar y, la palabra y, como conjunción, y. Either es alguno, como cuando usted dice, yo quiero o uno o el otro, ¿verdad? Escogemos uno de los dos. Entonces significa alguno. O uno o otro, o sea, alguno. En cambio, neither es ninguno, no, nada. Y es negativo. Entonces, dice, both va a trabajar con la palabra and, ¿verdad? Both con la palabra and. Después teníamos neither. Neither es ninguno y va a trabajar con la palabra nor. O sea que es ni uno ni otro, nada, ni. Es el nor. Y después teníamos either, para ver qué se me hizo. Either va a trabajar con or. Como cuando usted dice o uno o el otro. Azul o blanco, ¿verdad? Ve así, chiquillos, voy a poner un ejemplo con los tres. Si yo digo, a mí me gusta el carro, me gustan ambos, el carro azul y el carro verde. Entonces, ves, digo both y digo y. Entonces, así está bien. Si yo digo, a mí me gusta, I like neither the black one, either sería the black one or the blue one. Me gusta el negro o el blanco, ¿verdad? O sea, uno o otro, porque no podemos comprar dos carros, entonces, o uno o otro. Y el neither es ninguno. No me gusta ni uno ni el otro. Neither. ¿Sí? Y ahora sí le quedó un poquito más claro el compañero que me había preguntado. Sí, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Ok. Todo tiene que ver con lo mismo. Este cuadrito está en el grupo de WhatsApp. Las actividades de listening. Y listo. Ya este es el capítulo 3. Esto ya no nos siente. Chiquillos, voy a irme a la plataforma. Recuerden que esta semana tienen una tarea, ¿verdad? Décimo, ajá. Estamos en la semana 4. Es esta. Tienen que hacer estas dos partes de la tarea. Aquí dice Homework 1 y esta Homework 1 2023. Aquí que tienen que hacer un video donde ustedes digan de la importancia de tener una vida saludable. Y en esta es hacer este archivo que está acá. ¿Verdad? El archivito que se me hizo. Vamos a ver. El archivo que estaba acá. Chiquillos, si la plataforma les puso algo a ustedes malo y está bueno, al revés, les puso, algo malo y estaba bueno, yo la corrijo, o sea, yo me meto a la plataforma y escucho lo que ustedes escribieron para ver si está bien. Entonces, ejemplo, como digamos que se la haya puesto mala, yo me meto acá y escucho lo que escribió la compañera, lo veo y escucho la respuesta correcta y escribo la palabra que va. ¿Ok? No sé si del video, ¿cuántos minutos o cuántos segundos o cuánto tiempo se debe hacer el video? No lo hagan tan grande, porque si no les va a costar subirlo. Vea, se ocupan que digan 6 oraciones como mínimo. Entonces díganla rapidito, no digan mucha cosa. Nada más que usted cuente que diga 6 oraciones de cómo tener una vida saludable. Que usted diga, to have a healthy life, ¿verdad? Tener una vida saludable. You need, usted necesita, do exercise. Ok, ya hizo una. Eat healthy, comer saludable, se me ocurre. Sleep a lot, dormir bastante. Don't eat fast food, no comer comida chatarra. Have a good work, trabajar un buen trabajo, porque es de saludable, entonces puede ser hasta mentalmente, ¿verdad? Tener un buen trabajo, o si quieren lo hacen todo que tenga que ver con comida, no importa.
no comer chatarra, hacer ejercicio, dormir bien. Pueden poner, no sé, practicar algún deporte, lo que quieran. Que como mínimo sean 6. Háganlo en chiquitito para que no les complique subirlo. Y esa sería la tarea. Y la materia, chiquillos. No sé si alguno tiene una consulta o duda. Todo súper bien. Voy a dejar de grabar.